como grupo, recordarles que este curso está programado para empezar a las 16 horas, a las 18 horas, perdón, a las 6 de la tarde y terminar a las 7:15 aproximadamente. El día de hoy fue una excepción, ya que pues tuvimos que coordinar unas cosas de logística, pero está programado para empezar a las 18 horas y terminar a las 19:15, hora local de Guatemala. Ahorita vamos a pasar al tema de preguntas. Hay un apartado ahí para que ustedes les puedan mandar. La primera pregunta es para el doctor Berna Reyes. Orlenda Edith Córdoba pregunta si puede presentarse disfagia en un paciente adolescente y que este sea ocasionado por el estrés. No sé si el doctor Reyes nos puede... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, muy buenas noches. Para darle respuesta a la pregunta, en sí la disfagia puede tener cierta asociación con el estrés. He ahí la razón por la cual platicamos en un inicio acerca del tema del globus. Entonces, valdría la pena pensar en dónde es que el paciente localiza la sensación de dificultad para tragar, si realmente corresponde a una disfagia orofaringea o si realmente es esofágica. Pero si los pacientes generalmente que presentan globus tienen una asociación, una asociación con sistema nervioso central. Entonces el estrés puede ser uno de los factores precipitantes. Y también existen ciertos trastornos esofágicos que también la motilidad esofágica inefectiva podría también estar asociado y pienso que en este punto también el doctor Iván García nos puede apoyar. Pero lo que generalmente hemos visto es el tema del globus. Muchas gracias, doctor Reyes. Hay otra pregunta, bueno, hay varias preguntas relacionadas con el tratamiento para enfermedad por reflujo para el doctor Cos, acerca de el tiempo máximo que se puede prescribir a los inhibidores de bomba. Sabemos que 8 semanas es lo recomendado, pero si el paciente tiene recaídas, hay muchas personas que preguntan hasta cuánto tiempo se le puede dar. Y otra en relación a tratamiento en reflujo alcalino o débilmente ácido. Si hay alguna recomendación específica para esto. Doctor Cos, no sé si nos escucha. Bueno, lo que se conecta al doctor Cos, hay otra pregunta para el doctor Iván García. Bueno, es un caso de un paciente de 38 años con endoscopía normal, con cuadro de disfagia que no mejora, con el uso de inhibidores de bomba, prokinéticos, y presenta una manometría con 100% de las diluciones fallidas y un IRP de 3.8 milímetros de mercurio. No sé, doctor Iván, si tiene algo que decirle a este paciente. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, es una buena pregunta. Cuando una persona tiene una aperistalsis del cuerpo esofágico tan importante, aunque el paciente tenga un IRP normal, sí hay que darle seguimiento porque estos pacientes pueden tener acalasia y ese es el diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que evaluar. Existen múltiples técnicas, o sea, técnicas para evaluar la distensibilidad de la unión esofagogástrica que no está distribuida en Latinoamérica, en ciertos lugares donde se puede evaluar, pero ese es el diagnóstico diferencial que uno tiene que pensar siempre que pueda tener o acalasia
O también lo otro es pensar en que pueda tener un trastorno de motilidad importante y descartar que el paciente no vaya a tener esclerodermia, que son los dos diagnósticos diferentes. Si el paciente probablemente mejorara con medicamento, uno puede, y no tenemos forma de evaluar la distensibilidad, pero probablemente va a ser más la respuesta clínica. Pero siempre es importante no. Bueno, no sé si nos escucha el doctor Cos, si nos Sí, puede, no sé si escuchaste, sí, las preguntas, doctor sí. Cos, acerca, sí, también, Sí, pues, dale. adelante. Dale, era de lo de los inhibidores de bomba, el tiempo máximo, que era la pregunta que hay varias personas que tienen esa duda, y del reflujo alcalino o débilmente ácido. En realidad nunca se ha hecho algún estudio que haya evaluado un tiempo máximo de uso de los inhibidores de la bomba de protones. Lo que se deriva de las recomendaciones del uso a largo plazo es de la experiencia clínica que ha acumulado a más de 35 años de su implementación, desde que salió el primer inhibidor de la bomba de protones. Lo que sabemos es que a dosis terapéuticas, los inhibidores de la bomba de protones son seguros y eficaces. El potencial de generar problemas como muy temidos como neoplasias es muy bajo o nulo, inexistente podría ser. Generalmente se forman pólipos fúndicos, pero estos son pues edema o de las glándulas que están bloqueadas, hipertrofian, y nada más es esto, pero no tienen el potencial de generación neoplásica. Y lo que sí es que, bueno, pueden consecuentar a mayor riesgo de infecciones gastrointestinales, sobre todo en nuestros países, puesto que se quita la barrera ácida que generalmente pues, mata al 99.5% de las bacterias que ingerimos diariamente. Pero bueno, en términos generales es un fármaco que se puede utilizar como tú lo dijiste, 8 semanas es lo recomendable, pero hay pacientes que presentan recaídas tan solo 1 a 2 días después de que suspenden el tratamiento. Y en aquellos hay que buscar siempre la dosis más baja que sea eficaz para controlar los síntomas relacionados con el reflujo, ¿no? Yo creo que no hay una forma de responder al 100%, pero sí les podría decir que es posible mantener a pacientes con dosis bajas por periodos prolongados de manera segura. Gracias, doctor Cos. Una pregunta más. Hay varias personas que preguntan acerca del uso de benzodiazepinas en reflujo. No sé si tiene alguna opinión al respecto. Ya. Sí, ninguna recomendación al respecto de las benzodiazepinas. De lo que sí hay evidencia, existe alguna evidencia de la melatonina. Los estudios realizados por el doctor Ronnie Fass demostraron que el uso de melatonina mejora los síntomas nocturnos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no detecto ningún estudio al de momento que lo haya explorado así con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son además medicamentos que pueden tener potencial de adicción, tolerancia, y no sería recomendable utilizarlos en pacientes que tienen una enfermedad crónica y recurrente como es la enfermedad por reflujo. Pero la melatonina puede ser utilizada, hay al menos 3 ensayos clínicos. Esto nació de un aparato como un reloj que se llama actímetro, que los sujetos tenían por las noches y demostraron con pH-metría simultánea al actímetro que los pacientes tenían despertares durante la noche en los episodios de reflujo, y que cuando se hizo el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones más melatonina mejoraron. Entonces esto
Esto es algo de la evidencia que hay para el bien dormir en el reflujo, pero no las benzodiazepinas. Gracias. Y hay otra pregunta acerca de reflujo biliar o alcalino y tu experiencia con uso de alginato. Sí, a ver, primero es importante tener esto. El reflujo biliar no existe. Existe el reflujo alcalino, como ya lo mencionaste. La bilis es un componente del material regurgitado. O sea, cuando uno tiene reflujo, no refluye exclusivamente ácido, no refluye exclusivamente pepsina, sino que es la combinación de todo. Recuerden que fisiológicamente la bilis del duodeno refluye al estómago para que se mezcle con los alimentos y que al pasar al duodeno tenga esa mezcla para poder llevar a cabo la absorción predominantemente de las grasas. Pero lo más importante es que cuando tiene alguien reflujo, no va a tener reflujo selectivo, va a haber reflujo de todo. Lo que tenemos de tratamiento hoy día es un inhibidor de la bomba de protones. Lo que hace es, de la receta del pastel, digo yo, o sea, que la receta del reflujo tiene ácido, saliva, pepsina, bilis, moco. Lo que hacemos es quitar solo una parte de la receta del reflujo, que es el ácido, pero continúa refluyendo moco, pepsina, bilis y otros componentes que están allí, de tal suerte de que eso es lo que lo hace alcalino, porque se quita el pH ácido. Y eso es lo que genera síntomas, no la bilis. De hecho, en un momento dado se estudió con un estudio que se llamaba Bilitec 2000, que era muy similar al pHímetro, y cuando se observó que la cantidad de bilis iba en concordancia con la cantidad de reflujo y además ácido, y que al quitar el inhibidor de la bomba de protones también disminuía la cantidad de bilis, pues entonces esto dio por partida de que ni siquiera se implemente hoy día la investigación de bilis en el esófago en la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, el concepto es muy claro. ¿Qué hacer? Es no quedarnos con la idea de que la bilis genera los síntomas, es el reflujo, es el volumen. Sí puede ser el contenido del pH intraluminal también en sujetos susceptibles, y los alginatos pueden ser de utilidad al crear una barrera que impida el paso del reflujo, pues sí es un adyuvante al tratamiento con IVPs en pacientes que tienen poca respuesta a ellos. Ahora les quiero presentar un caso interesante a los tres porque creo que engloba los tres temas. Lo escribe Ana Rodríguez. Dice que fue operada hace 4 años por una hernia hiatal que le causaba mucho reflujo. Y ahora está presentando reflujo, dolor en epigastro, sensación de atoramiento al comer, distensión abdominal, y le hicieron una pHimetría que era negativa para reflujo. ¿Qué creen ustedes acerca de este caso? ¿Qué le recomendarían? ¿Qué piensan que pueda tener? No sé si el doctor García, que tiene disfagia, ya le habló de trastornos motores. Tienes silenciado tu micrófono, ¿no? Ahora ya lo tiene abierto. La verdad es que es un caso, pues es difícil, pero también lo vemos frecuente, no sé, ahí en México. O sea, lo que habría que evaluar, si bien es cierto, tiene hernia hiatal, pero habría que evaluar cuál era el fenotipo de la paciente antes de la cirugía. Porque puede tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero también puede tener pirosis funcional, que son las dos fenotipos que uno debe de asegurarse que no lo vaya a tener. Porque, por ejemplo, si ahorita habría que evaluar con una pHimetría sin reflujo, pero habría que evaluar cuántos episodios de pirosis tuvo al día, o sea, cuántos síntomas tuvo y si había alguna correlación con los episodios tanto de reflujo o no reflujo. Ese sería el primero. Y lo segundo, evaluar también una manometría para ver cómo está el IRP para asegurarse de que no esté apretada la funduplicatura, y eso es lo que le está ahí conllevando a dificultad el paso del bolo alimenticio a través de la unión esofagástrica. Eso es lo que yo recomendaría, tratar de definir si es un trastorno funcional o un trastorno mecánico por la funduplicatura o combinado. No Y sé. yo pensaría,
Sí, y ese caso se asemeja mucho a un caso que tuve, solo que la edad era un poco mayor y muy curiosamente la paciente la sometieron a cirugía sin haber efectuado un estudio de manometría, ya sea convencional o de alta resolución. La paciente carecía del estudio y resulta ser que después de la funduplicatura hubo necesidad de dilatarla porque la funduplicatura quedó un tanto cerrada y al hacerle la manometría nos topamos con la sorpresa de que tenía ya un trastorno de la motilidad esofágica y por ende la paciente estaba muy sintomática y también uno de los diagnósticos adjuntos fue obstrucción en el flujo de salida. Entonces, se asemeja mucho a un caso que tuve y que al final la paciente fue mejorando progresivamente, pero la dilatación ayudó un tanto, ¿verdad?, a que ella pudiese mejorar esos síntomas y obviamente tuvo que ser reintervenida de nuevo. Sí, en pacientes que tienen síntomas post-intervención de una funduplicatura no son nada sencillos. Yo diría que se necesita una evaluación clínica y con estudios, endoscopía, pachimetría, manometría, como lo dijo Iván, porque pueden tener, o como lo acaba de decir Bernard, pueden tener trastornos motores asociados, puede ser un problema anatómico, migración de nuevo de la funduplicatura, ahora se ha migrado la funduplicatura, se desmanteló. Entonces es muy importante hacer una evaluación global en estos pacientes porque no son sencillos en la mayoría de las veces. Ok. Y tal vez la última pregunta, tal vez para los tres también, porque los pacientes se quejan de tanto de disfagia como de atoramiento y pirosis y todo. En los pacientes que nos refieren los otorrinos por síntomas extraesofágicos de reflujo, no sé qué tanta correlación ya haciendo estudios de funcionales han visto, es muy frecuente, poco frecuente. ¿Qué consejo le darían a nuestros médicos generales en este tipo de síntomas? Bueno, me permito empezar. La probabilidad, hablamos algo de, en estos pacientes, le llamamos como la papa caliente siempre, ¿no? Todos se lo echan, uno se lo echa al otro y así se están dándole vueltas entre el otorrino, el gastro, a veces hasta el neumólogo. La realidad es que estos pacientes, hablando de probabilidad pre-prueba, es decir, hacerle un estudio a un paciente que tiene síntomas extraesofágicos en ausencia de síntomas típicos, sin respuesta inhibidor de la bomba de protones, la probabilidad preprueba de tener una pH-metría alterada es menor del 8% en el mejor de los casos, lo cual indica que la gran mayoría de esos pacientes no tienen enfermedad por reflujo y tienen a otras cosas que a veces tenemos que terminar tratando nosotros, síndrome de la laringe irritable, síndrome de la boca ardiente, algunas alteraciones que ya no están en el terreno, digamos, meramente gastrointestinal, pero que nosotros tenemos que ver porque al regresar con los colegas otorrinos, comúnmente vuelven a decir que es por el reflujo y que tienen la garganta quemada, ¿no? Eso es lo que siempre les dicen. Y bueno, lo más importante es si en algunos pacientes les sirve hacerse esa pH-metría, ese estudio de evaluación, para demostrarles que no tienen enfermedad por reflujo y que debemos de buscar otro tipo o alternativas de tratamiento diferentes a las que ya se han implementado. Sí, tal vez solo agregar por lo que dice Enrique es que el problema que vemos nosotros, no sé en México, pero lo que sucede es que la sensibilidad y especificidad para diagnóstico de laringitis por reflujo, desde el punto de vista de una laringoscopía directa, es muy baja, o sea, 50, 55%. Entonces, decir que una persona tiene laringitis por reflujo por un estudio laringoscópico no se puede. Pero como dice Enrique, el problema es de que es el paciente que no mejora, que el otorrino ya no lo quiere, pues, porque persiste con la tos. Entonces, le hace la laringoscopía, ve que hay eritema y lo manda con el gastroenterólogo para que le resuelva la tos. Y es donde uno tiene que hacer una evaluación clínica para buscar etiologías como las que había dicho
Enrique, y siempre hasta evaluar los medicamentos que está tomando, porque ahora son pacientes polimedicados y alguno de ellos puede estar produciendo respuesta. Y la pH-metría es un hecho de que sirve, pero la probabilidad de preprueba es muy importante. Sí, y otra de las cosas que también observamos es que muchas veces ya llegan al consultorio ya medicados. Entonces, a veces es un tanto difícil poder ya establecer si realmente existe o no, pero como el doctor lo ha mencionado, la sensibilidad de que encontremos objetivamente laringitis por reflujo es por laringoscopía o ya sea por fibro, ¿verdad? Que generalmente es lo que ellos utilizan, es bastante baja. Entonces sí vale la pena estudiar un poco más a detalle y correlacionarlo, ¿verdad?, con otros síntomas que los pacientes puedan presentar. Bueno, hay muchas preguntas, pero creo que pasaríamos aquí toda la noche tratando de resolverlas todas, así que trataremos de contactarnos con cada uno de ustedes para poderlos apoyar en su manejo. No sé si, Iván, querés dar unas palabras ahí para cerrar el módulo de esófago. Y bueno, quiero agradecer a Enrique por haberse tomado el tiempo, también a Bernard por tomarse el tiempo y a pues, Alejandro. La verdad es de que estamos muy contentos con este primer módulo. Agradecemos a todos los asistentes, a todos ustedes por tomarse el tiempo también de estar acá con nosotros y que espero de que este curso les ayude mucho para el manejo de sus pacientes. También agradecer nuevamente a Eurofarma por darnos la oportunidad y el apoyo logístico. Y pues solamente gracias a todos y cualquier duda que ustedes tengan, pues también nos pueden escribir a la página de Gastrosoluciones y nosotros también se las podemos ir resolviendo por allí. Y recordar que vamos a tratar de que el curso empiece a las 6 en punto para que finalice a las 7:15, porque yo sé que hasta ahora ya todo el mundo quiere ir a descansar e ir a descansar. Excelente, muchas gracias a todos y esperamos verlos en el siguiente. Bueno, pues, gracias a todos, nos vemos. Gusto saludar al Gracias. doctor Cos. Doctor Iván, gracias. Bernard. Nos vemos. Un abrazo, Iván. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo. Saludos a todos y con cuidado.